y yo le aprecio mucho al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, que me ha aceptado esta entrevista, porque se aprobó una reforma a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una reforma al Poder Judicial, en donde pues logró un sorprendente 2/3 partes, 83 votos a favor, la mayoría calificada, porque recuerden que Morena no tiene mayoría calificada en el Senado para hacer reformas constitucionales. Pero aquí votaron del PRI, del PAN, del Verde, del PT, y así logró la mayoría de 83 votos. Y esto ha recibido algunas críticas, algunos reconocimientos y algunas críticas. Arturo, estimado Arturo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muchas gracias por contestar. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes. Al contrario, gracias a ti por esta oportunidad. Estoy a tus órdenes. Oye, pues igual debes haber sido legislador. Bueno, yo sé que lo tuyo es esto de la carrera judicial, pero tú seguramente cabildeaste algo, porque llegaste, en la víspera no había mayoría calificada y el día de la votación se logran los 87 votos. Arturo, ¿cómo operaste? La verdad, este es un esfuerzo muy importante de reforma judicial, la más trascendente desde 1994, que inicia con un diálogo entre los tres poderes de la Unión, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, una reforma con y para el Poder Judicial. A partir de ahí, con este diálogo constructivo, que logramos que el presidente de la República hiciera suya nuestra iniciativa y diera el apoyo al presentarla y también el apoyo político para que saliera, la interacción con los senadores, particularmente con el senador Ricardo Monreal, quien lideró este proyecto dentro del Senado, y también una muy buena relación con los coordinadores del Senado de la República. Yo realmente estoy muy agradecido con todas las senadoras y los senadores por la confianza para apoyar esta reforma, que será muy importante para la independencia del Poder Judicial y seguramente lo será también para el país y para la gente, que al final es lo que interesa. A ver, Arturo, ¿por qué es muy importante para el Poder Judicial esta reforma? Y luego te voy a preguntar por qué es muy importante para la gente de a pie. En México debemos reconocer que, por ejemplo, el amparo es para ricos. Te escucho, Arturo. ¿Por qué es muy importante para el Poder Judicial primero? Para el Poder Judicial, porque se fortalece su independencia. Tú recordarás pues que hubo comentarios a lo largo del tiempo de ciertas reformas que podían poner en riesgo el Poder Judicial. Se fortalece y se conserva la independencia. Se fortalece, por un lado, la Corte como tribunal constitucional para que pueda dedicarse con mayor tiempo a los asuntos trascendentes. Se fortalece el Consejo de la Judicatura para que podamos de manera más ágil combatir la corrupción y el nepotismo. Se fortalece la carrera judicial para que tengamos jueces con un perfil distinto, más moderno, más sensibles, con una capacitación de excelencia que presten mejor servicio a la sociedad. Se fortalece el Instituto de la Defensoría Pública para que podamos tener defensores de calidad para la gente más humilde y más desprotegida. Y de alguna forma también esto nos permite llegar a la gente de mejor manera, ser un Poder Judicial más moderno, más ágil, con su independencia totalmente salvaguardada. Y también se da tranquilidad a los jueces y magistrados de que sus garantías judiciales van a ser preservadas y tienen los medios de defensa necesarios en caso de que hubiera alguna afectación. Por eso para el Poder Judicial es importante, porque preserva su independencia, potencializa su papel como poder equilibrador y transformador hacia un cambio social y nos permite servir mejor a la sociedad. Esta es la primera parte. Sí, a ver, dime por qué Arturo afirma, estoy hablando con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Arturo Saldívar, ¿por qué dices que permite a los ministros concentrarse más en menos casos, traduciendo lo que dijiste?
Porque a través de la reforma, una vez que se apruebe por la Cámara de Diputados, hay que decir, esta reforma ha sido aprobada solamente en el Senado. Ahora vamos a la Cámara de Diputados, yo espero y tengo confianza. Sí, Morena tiene mayoría calificada sobrada ahí. Sí, pero la verdad lo deseable sería que también otras fuerzas políticas se sumaran. Yo espero que así sea para legitimar aún más este proceso de reforma. Ahora, ¿por qué es importante para la gente y por qué para la Corte tener menos casos? Porque ahora tenemos muchos asuntos, llegan 18,000 asuntos al año. Un tribunal constitucional en ninguna parte del mundo ve tantos asuntos. Entonces, ¿qué buscamos? Que la Corte se pueda dedicar a los asuntos verdaderamente trascendentes desde el punto de vista constitucional. Y como a partir de que entre en vigor la reforma ya no serán necesarias 5 sentencias del Pleno o de las salas para que en amparo se haga jurisprudencia, es decir, para que nuestros precedentes obliguen a los jueces, esto va a hacer que la Corte, su función de protectora de los derechos humanos, llegue más rápido a la gente, porque bastará una sentencia que obliga a todos los tribunales del país y que de inmediato dé beneficios a la gente. La carrera judicial que ahora se fortalece también es muy importante. Cuando vayamos generando poco a poco, no solo jueces y magistrados, sino defensores públicos y toda la cadena del Poder Judicial, que ahora va a ser parte de la carrera judicial, vamos a poder dar un servicio de mucho más calidad a la gente, un servicio profesional de excelencia, con conocimientos de derecho comparado, con técnicas argumentativas, con una forma distinta para llegar a explicar nuestras sentencias, jueces sensibles, jueces preparados, cercanos. Y lo más importante para la gente, los defensores públicos. Se trata de que nuestros defensores públicos lleguen a todos los rincones del país y le podamos brindar a la gente más desprotegida, a los pobres, a los humildes, a los olvidados de este país, a los discriminados, una defensa de calidad. En este país, las cárceles están llenas de inocentes que normalmente son gente pobre que no tuvo una defensa y están en la cárcel por delitos fabricados o porque no pudieron defenderse adecuadamente. Esto no queremos que continúe y buscamos que todas las personas tengan una defensa de calidad, no solo aquellos que tienen dinero. Esto sí va a ser un cambio de paradigma en la vida de las y los mexicanos. Espero que se pueda concretar y que podamos dar resultados. A ver, Arturo, te digo, el senador Damián Cepeda del PAN dijo que con la reforma se empodera más al presidente de la Corte, o sea a ti y al pleno de la misma en materia de jurisprudencia, pues podrán modificar, dice, el trabajo legislativo en una sentada. ¿Qué opinas? Yo respeto mucho los planteamientos que se hicieron. Simplemente creo que habría que decir que todos los partidos políticos, menos uno, y prácticamente todas las bancadas en su totalidad, salvo algunos casos aislados, apoyaron la reforma porque es plausible. Es falso que se empodere al presidente de la Corte. No hay una sola norma que pueda justificar esta afirmación. Y lo que hacemos es llevar a la Corte al sistema de precedentes. Todos los tribunales del mundo, todos los tribunales constitucionales del mundo generan la obligatoriedad de sus precedentes con una decisión. El único tribunal que requiere 5 sentencias es la Suprema Corte Mexicana por razones históricas. Estamos avanzando para que la Corte sea un auténtico tribunal constitucional y para apoyar a la gente en sus derechos desde un principio. Esto obviamente fortalece el papel del Tribunal Constitucional, sin duda que lo es, pero fortalece la democracia, fortalece el equilibrio de poderes, fortalece la función equilibradora y controladora de la Suprema Corte y nos coloca a la altura de las democracias más avanzadas. Sí, yo recuerdo de la escuela que decían 5, además, en el mismo sentido y consecutivas, ¿no? Exactamente, 5 sentencias consecutivas en el mismo sentido. Esta es una norma absurda, ya no se sostiene y genera muchos problemas técnicos, operativos y sobre todo dificulta que la justicia llegue a la gente, que es nuestra prioridad.
Dice Germán Martínez, senador de Morena, que con esta reforma, que con este dictamen, se pone la carrera judicial al servicio del interés particular y que va a enviar a la ONU este caso. Bueno, que el senador Germán Martínez tiene todo el derecho a enviar cualquier cuestión que él considere conveniente a donde él considere conveniente enviarlo. Realmente, al contrario, se fortalece la carrera judicial para evitar tráfico de influencias, nepotismo, favoritismo, influencias. Se establece una carrera judicial profesional y de alto nivel, con criterios y estándares académicos, no políticos. Lo que se pretendía por algunas personas era quitar la escuela judicial y entregarla a otros poderes. Esto sí hubiera sido muy negativo para el Poder Judicial y para la independencia. No hay nada que afecte la carrera judicial, al contrario, el corazón de esta reforma es fortalecer la carrera judicial y hacer por primera vez una carrera judicial seria a partir de méritos académicos, profesionales, ajeno a influencias, a amistades, a componendas políticas, a corrupciones y a parentescos. Eso es lo que queremos cambiar en el Poder Judicial. A ver, ¿cómo asegurar? Porque aquí se va a dar un traslape, ministro Saldívar. Estoy hablando, como le decía, con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Arturo Saldívar, porque ahorita está todo el esquema de jueces, magistrados y ministros, y viene esta gran reforma. ¿Cómo evitar? Porque a mí me consta que hay jueces muy honestos y magistrados y ministros, pero también me consta que hay jueces que no. ¿Cómo van a convivir y cómo se van a adaptar los que están con lo que viene? Primero, hay que decir que la mayoría de los jueces, juezas, magistrados y magistradas del Poder Judicial son honorables y son honestos. A los que no lo son, yo te decía que a mí me consta que los hay, pero también me consta que, y ya no hablo de magistrados, que no los hay. Por supuesto, es una realidad. Todos, ¿no? Y por eso desde hace 2 años estamos combatiendo a esos malos elementos. Con la reforma, una vez que se llegue a desarrollar con las leyes reglamentarias, que son importantísimas y va a requerir una ingeniería constitucional muy sofisticada, vamos a tener mayores elementos para combatir a estos malos elementos y para premiar a los buenos elementos, para que lleguen a los cargos y a los circuitos importantes sin necesidad de ninguna influencia de ningún tipo, sino exclusivamente por sus méritos. Esta transición ya está operando, la estamos haciendo desde hace 2 años, pero le va a dar un gran impulso la reforma constitucional y las reformas a las leyes reglamentarias. Incluso creo que hay que destacar que esta reforma fue aplaudida por la Asociación de Magistrados y de Jueces, que en un principio tenían resistencias, ya se dieron cuenta que esta reforma no pone en riesgo a los buenos juzgadores, sino al contrario, los protege, los cuida, porque así como requerimos sancionar a los malos juzgadores, requerimos cuidar la independencia de los juzgadores federales que hacen su trabajo de manera adecuada y correcta, muchos de ellos arriesgando incluso su vida todos los días. Sí, bueno, ahí está el caso de Nayarit, que está pendiente todavía de aclarar, del magistrado que fue asesinado y su esposa. Ahora, con esto, ministro presidente Saldívar, ¿te acuerdas la versión que corría de que se iba a crear un tribunal constitucional que estuviera por encima de la Suprema Corte? ¿Te acuerdas? Sí, desde el principio se estableció que era necesaria una reforma judicial. Esto era inevitable. Afortunadamente pudimos llegar a un acuerdo en que se nos permitiera en una primera etapa hacer una autorreforma, que es la que hemos llevado haciendo estos 2 años, y después que el proyecto de reforma judicial al Poder Judicial de la Federación viniera del propio Poder Judicial. Me parece que esto es muy importante, es un acuerdo entre los 3 poderes inédito, en un momento en donde hay mucha discordia y polarización.
Yo celebro que los tres poderes de la Unión y prácticamente todas las fuerzas políticas del país hayamos sido capaces de unirnos en un objetivo común en beneficio de la independencia del Poder Judicial y en beneficio de una justicia moderna, accesible, cercana, que genere un nuevo rostro del Poder Judicial y sirva de mejor manera a la gente. Cuando hablas de independencia, yo lo traduzco como un fortalecimiento también, ¿no? Por supuesto, es un fortalecimiento del Poder Judicial que preserva su independencia, pero fortalece sus funciones y sus atribuciones y nos permite transitar con mucha comodidad y con un gran compromiso para tratar de aportar lo que nos corresponde en el cambio social que la sociedad, valga la redundancia, exige. Y cuando hablamos de una independencia y de un fortalecimiento, y yo diría exactamente que viene a reforzar la autonomía del Poder Judicial como uno de los tres poderes. Por supuesto, esa es la idea. Pero hacer un muy buen uso de la independencia y la autonomía para beneficio de la gente. La independencia no debe considerarse como un privilegio ajeno a la sociedad. Nuestra independencia tiene sentido si y solo si servimos a la sociedad y defendemos los derechos humanos de las personas. Ese ha sido nuestro compromiso y en eso seguiremos empeñados hasta que logremos realmente un cambio que toda la gente sienta en la justicia federal. Ahora voy a hablar con el presidente del Consejo de la Judicatura, ¿me permites? Por supuesto. Digo, aunque parezca imposible. Está el caso del presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al que ha señalado la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera a cargo de Santiago Nieto, que le han encontrado bienes superiores a sus ingresos, y esto choca con todo lo que estamos hablando. Primero, Joaquín, debo decir, y te agradezco la pregunta porque nos permite aclarar, que de acuerdo al diseño constitucional, el Consejo de la Judicatura Federal no tiene a su cargo ni la vigilancia ni la disciplina del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En segundo lugar, que es muy importante que el presidente del Tribunal Electoral acuda a las autoridades competentes a aclarar esta situación que sin duda daña el prestigio, la respetabilidad y la confianza que hay en el tribunal y en la justicia electoral. Yo le doy al magistrado, como a todas las personas, el beneficio de la presunción de inocencia. Pero dado que esto ha trascendido ya de una forma muy importante, creo que no es algo que se arregle con comunicados de prensa, creo que no es algo que se solucione diciendo que se está a disposición de las autoridades, sino yo haría un exhorto respetuoso al magistrado Vargas para que acuda a la Fiscalía General de la República y aclare a cabalidad esta situación. Hago votos porque esto se trate de un malentendido y que él pueda aclarar esta situación a la brevedad posible. Y que se separara del cargo mientras se aclara, ¿no? No me corresponde a mí pronunciarme sobre ese tema. Te ruego me disculpes que no haga comentarios sobre el particular. Bien, Arturo, pues te aprecio mucho que me hayas aceptado esa entrevista esta tarde. Te mando un saludo. Y pues vamos a ver, ahora hay que cambiar los libros de texto de Derecho Constitucional también. Así es, al contrario, Joaquín, gracias a ti. Como siempre, te mando un abrazo con mi afecto reiterado.